Bueno, entonces acá, igual que en los anteriores tableros, presionamos más y menos al tiempo y ella entra en el menú oculto. Tiene las mismas 20 funciones que el anterior. Entonces, si se sale, no importa, volvemos aquí a entrar nuevamente presionando los dos al tiempo. El P01 es para el brillo de la pantalla. Si lo dejamos en 1 queda bajito, un poco más alto y ahí intermedio. Ahí se puede observar cómo va cambiando. El P02 nos va a cambiar la configuración de kilómetros a millas por hora. Ahí podemos ver cómo cambia de kilómetros a millas por hora. Entonces acá en Colombia le dejamos en kilómetros por hora. El P03 nos va a indicar o va a mostrar la configuración del voltaje, que puede venir para baterías de 36 voltios, 24 la más pequeña, 72 la más alta, 60, 52 y 48. Dependiendo de esta configuración, pues ustedes pueden ver cómo la batería aquí sube o baja su lectura de voltaje. En el P04 nos determina el tiempo en el que se va a apagar la patineta. Por defecto viene configurada en 5 minutos. Yo la bajé un poquito a 3 minutos, que sería el tiempo máximo que me demoraría en un semáforo haciendo la espera de cambio. El P5 es reservado por el fabricante, entonces pues él no nos deja hacer ningún tipo de cambio. El P6 nos dice qué llantas, las pulgadas que viene configurada en estas llantas, en el caso mío son de 8.5, ahí lo podríamos cambiar, pero pues ese no hay que modificarlo. El P7 nos muestra el número de imanes internos que viene en el motor, en el caso mío es de 28. El P8 limita la potencia de la patineta. Yo lo tengo limitada al 90% para que pues no consuma tanta energía en el arranque o en los topes de velocidad. El 90% ustedes la pueden dejar en 95 o 100% como viene de fábrica, no habría inconveniente. El P10, el P9 es el método de arranque. Desde ahí la patineta donde está en el 0 arranca inmediatamente. Ustedes presionan acá el acelerador, pero si ustedes la cambian aquí al 1, entonces tienen que la patineta impulsarla con el pie un poquito para que esté en movimiento y ya pueda iniciar a rodar. El P10 es reservado para el sistema, para el fabricante, por eso no nos deja hacer ninguna modificación. El P11 es la potencia de frenado del motor. Ustedes la pueden dejar en 5, que es el máximo, el más agresivo, en 0 para que no lo utilice, y ahí van ustedes avanzando o probando de acuerdo a su gusto. En el caso me lo tengo en el 5 para que no consuma tantas pastillas y me ayuda a hacer el frenado del motor. El P12 es el torque de salida de la patineta. Como yo estoy en la ciudad, lo tengo en 2, pero ustedes, pues depende de su gusto de conducción, lo pueden dejar en 5, por defecto viene en el 3. A mí me gusta dejarlo en 2 para que no sea tan agresivo el arranque. El P13 también es reservado por el fabricante, no lo podemos utilizar. El P14 también es reservado por el fabricante, no lo podemos utilizar. El P15 es el voltaje al que se apaga el tablero. Yo lo tengo, él viene de fábrica en 39, lo tengo en 39, pero lo podría dejar por ejemplo en 39.6 para ayudar a proteger un poquito la batería en caso de que la baje demasiado. El P16 nos muestra el kilometraje que viene la patineta. Este pues no se puede modificar, es el kilometraje total de la patineta. El P17 es para activar la función crucero, que después de 15 minutos de que la patineta esté a la misma velocidad, perdón, 5 minutos, ya ustedes pueden soltar el acelerador, van acelerando, sueltan el acelerador y ella continúa allí manteniendo la misma velocidad. Yo lo tengo ahí activado para utilizarlo en bajas velocidades, pero si quieren ustedes lo pueden desactivar ahí en 0 y ahí en 1 lo activan. El P18 son las llaves NFC. Eso es importantísimo porque usted con el menos la elimina y pierde totalmente las llaves de la patineta, después no la puede volver a restaurar. Entonces con el más, usted presiona más y ella se pone en modo blink, acerca la nueva tarjeta NFC y agrega una nueva tarjeta. El P19 igualmente reservado por el fabricante, no podemos hacer nada. Y el P20 hay que mantenerlo en el 4 porque es un protocolo de comunicación entre este tablero y la controladora que viene en la patineta. Esas serían las configuraciones de este tablero.